Mi familia rica me dejó un galpón en ruinas. Años después me vieron en la TV y quedaron en su capítulo 1, La herencia del desprecio. Mi nombre es Valentina Ortega, y durante 26 años creí que formaba parte de una familia. Me equivoqué. Todo comenzó aquella tarde gris de noviembre en el despacho de notario Hernández, en el centro de Guadalajara. La oficina olía a papel viejo y café amargo. Yo estaba sentada en una silla de madera incómoda, rodeada por mis primos, Roberto con su traje italiano, Mónica con su bolso de diseñador y mi tía Berenice, quien siempre me había tratado como si fuera invisible. Procedamos con la lectura del testamento de don Armando Ortega, anunció el notario, ajustándose los lentes. Mi abuelo había fallecido 2 semanas antes. Fue el único que me mostró cariño cuando era niña, antes de que la enfermedad lo alejara de todos. Los demás, especialmente después de que mis padres murieron en ese accidente cuando yo tenía 12 años, me convirtieron en la huérfana incómoda que vivía de su caridad. El notario comenzó a leer. Roberto heredó la hacienda en Tequila. Mónica, las propiedades en Puerto Vallarta. Mi tía Berenice, las acciones de la empresa familiar. Uno por uno, escuché cómo se repartían millones de pesos, terrenos, inversiones. Cuando llegó mi turno, sentí todas las miradas clavadas en mí. Para Valentina Ortega, el notario hizo una pausa. Le dejo el antiguo galpón ubicado en el kilómetro 42 de la carretera a Tonalá. El silencio duró apenas un segundo antes de que estallaran las carcajadas. ¿Un galpón? Roberto casi se ahoga de risa. Ese lugar está destruido desde hace décadas. Es lo que te corresponde por ser quien eres, escupió Mónica con veneno en la voz. Una carga que el abuelo tuvo que soportar por lástima. Mi tía Berenice se levantó, acomodándose el collar de perlas que debía costar más que todo lo que yo había usado en mi vida. Valentina, querida, has recibido exactamente lo que mereces. Ese galpón no vale ni los impuestos que genera. Si fuera tú, lo vendería por lo que te den y desaparecería de nuestras vidas para siempre. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero no les daría ese gusto. Me puse de pie con toda la dignidad que pude reunir. Firmaré los papeles, dije con voz temblorosa pero firme. ¡Qué patética!, murmuró Mónica mientras salía del despacho, sus tacones resonando como sentencia. Esa noche, en mi pequeño cuarto en la casa de servicio donde me habían relegado años atrás, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, tomé los pocos ahorros que tenía trabajando como profesora de inglés en una escuela del barrio, metí mi ropa en 2 maletas viejas y conduje mi destartalado suro hacia ese galpón que todos consideraban una burla. Cuando llegué, entendí sus risas. La estructura de metal oxidado se alzaba como un esqueleto bajo el sol de la tarde. Las paredes de lámina tenían agujeros de tamaño de un puño. El techo estaba parcialmente colapsado. La maleza había invadido todo, y los escombros se acumulaban por todas partes. No había luz, ni agua corriente, ni baño funcional. Me senté en el suelo polvoriento y miré alrededor. Esto era todo lo que me quedaba en el mundo. Un galpón en ruinas en medio de la nada, rodeado por terrenos abandonados y el sonido distante de la carretera. Pero en ese momento de desesperación absoluta, algo despertó dentro de mí. Una chispa de terquedad, de rabia transformada en determinación. No les daré el gusto de verme rendida, susurré al vacío. Saqué mi teléfono y busqué información sobre el lugar. Descubrí que el terreno era enorme, 5.000 metros cuadrados. Y aunque el galpón estaba destruido, la ubicación sobre la carretera era estratégica. Estaba a medio camino entre Guadalajara y los pueblos artesanales de Tonalá y Tlaquepaque. Esa noche dormí en mi coche y al amanecer comencé a limpiar. Cada clavo oxidado que arranqué, cada pedazo de escombro que saqué, cada gota de sudor que derramé bajo el sol implacable de Jalisco, fue un acto de rebelión contra el destino que mi familia había elegido para mí. No sabía entonces que ese galpón en ruinas se convertiría en el escenario de mi venganza más dulce. Capítulo 2. Reconstruyendo entre escombros. Los primeros 3 meses fueron un infierno que jamás olvidaré. Me desperté cada mañana antes del amanecer, con el cuerpo adolorido y las manos llenas de ampollas. Había instalado una pequeña tienda de campaña en la única esquina del galpón donde el techo aún resistía. Mi baño era una letrina improvisada, y me bañaba con cubetas de agua que calentaba al sol. Durante el día, daba clases de inglés en línea desde mi laptop, conectada a un punto de internet móvil que consumía gran parte de mis escasos ingresos. Por las tardes, trabajaba en la limpieza del galpón hasta que la oscuridad me obligaba a parar. Los lugareños me miraban con lástima cuando iba al pueblo cercano a comprar tortillas,
frijoles y lo mínimo para sobrevivir. Algunos incluso susurraban a mis espaldas: la loca del galpón. Un día de febrero, mientras arrancaba tablas podridas del suelo, escuché una voz detrás de mí. «Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda?» Me giré y vi a un hombre de unos 60 años, rostro curtido por el sol, manos de trabajador. Vestía camisa de mezclilla y sombrero de palma. «Soy don Julián», se presentó. «Tengo un taller mecánico ahí abajo, en el kilómetro 40. La he visto trabajando sola todos estos días». «Me llamo Valentina», respondí, limpiándome el sudor de la frente. «Y sí, estoy sola, pero estoy bien». Don Julián miró alrededor con ojo crítico. «Esto es mucho trabajo para una persona. Mi hijo Esteban sabe de construcción. Le puedo preguntar si quiere venir a echar un vistazo, sin compromiso». Quise decirle que no podía pagar a nadie, que apenas tenía para comer, pero algo en su mirada amable me detuvo. «Se lo agradecería mucho», admití finalmente. Al día siguiente, Esteban apareció. Era un hombre de mi edad, alto, con manos grandes y sonrisa fácil. Caminó por el galpón durante 20 minutos, tomando medidas mentales, tocando estructuras, evaluando daños. «La estructura principal es sólida», dijo finalmente. «Con trabajo, esto puede salvarse, pero necesitas materiales, y eso cuesta». «Lo sé», suspiré. «Por ahora solo puedo hacer lo que no requiere dinero: limpiar, desmalezar, organizar». Esteban se rascó la cabeza. «Mira, Valentina, mi padre me contó tu situación. No sé qué planes tienes para este lugar, pero veo algo en ti: determinación. Eso vale mucho. Te propongo algo: yo te ayudo con la mano de obra cuando tenga tiempo libre, y tú me pagas cuando puedas. Sin prisa, sin intereses». Me quedé sin palabras. La bondad de estos extraños, después de años de desprecio familiar, me partió el corazón de la manera más hermosa. «¿Por qué harías eso por mí?», pregunté con voz quebrada. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió simplemente. «Y porque algo me dice que no vas a desperdiciar la tuya. Trabajamos juntos durante semanas». Don Julián me traía herramientas de su taller. Esteban conseguía materiales a precios de mayoreo con sus contactos. Su esposa, Lucía, me traía comida caliente los domingos. Poco a poco, el galpón comenzó a transformarse. Reparamos el techo, reforzamos las paredes, instalamos ventanas recuperadas de una demolición. Cada mejora era pequeña, pero sumaban. Una tarde, mientras pintábamos una pared, Esteban me preguntó: «¿Qué vas a hacer con este espacio una vez que esté terminado?». Me detuve con la brocha en el aire. Llevaba meses trabajando sin un plan real, solo con la necesidad de demostrar que valía más que un galpón en ruinas. «No lo sé», admití. «Pero tiene que ser algo especial». Esa noche, incapaz de dormir, caminé por el galpón con una linterna. El espacio era enorme, abierto, con buena iluminación natural ahora que habíamos limpiado las ventanas. La ubicación sobre la carretera era perfecta para un negocio. Entonces recordé algo. Mi abuelo siempre me contaba historias sobre los artesanos de Tonalá y Tlaquepaque, cómo sus obras eran tesoros que pocos conocían fuera de Jalisco, cómo necesitaban espacios para exhibir y vender directamente, sin intermediarios que se quedaran con casi todas las ganancias. La idea llegó como un relámpago. Convertiría el galpón en un mercado de artesanías, un espacio donde los creadores locales pudieran vender directamente a turistas y locales que pasaban por la carretera. Le conté mi plan a Esteban al día siguiente. «Es brillante», dijo, «pero necesitas capital para terminarlo bien». Tenía razón, y yo no tenía ni un peso extra. Pero tenía algo mejor: una historia que contar y la determinación de convertir las ruinas en un palacio. Capítulo 3. Semillas de un imperio. La idea del mercado artesanal había plantado una semilla de esperanza en mi pecho, pero la realidad financiera era brutal. Necesitaba al menos 200,000 pesos para terminar la infraestructura básica: electricidad formal, baños decentes, más divisiones internas y señalización en la carretera. Una noche de abril, mientras cenaba tacos de frijoles en mi pequeño espacio habitable dentro del galpón, recordé algo que había visto en mis redes sociales: campañas de financiamiento colectivo. Gente común recaudando dinero para proyectos a través de Internet. Con manos temblorosas, creé una cuenta en una plataforma mexicana de crowdfunding. Durante 2 días escribí y reescribí la historia. Una mujer que había heredado ruinas y quería convertirlas en un espacio para artesanos locales.
Esteban me ayudó a tomar fotos del antes y después de Galpón. Lucía grabó un video donde yo explicaba mi visión. Mi nombre es Valentina Ortega, y hace 6 meses heredé este galpón en ruinas. Mi familia se rió de mí. Dijeron que no valía nada. Pero yo veo algo diferente. Veo un futuro donde los artesanos de Jalisco tengan un espacio digno para mostrar su talento. Ayúdenme a demostrarlo. Publiqué la campaña con una meta de 150,000 pesos, el corazón latiéndome con fuerza. Las primeras 24 horas no pasó nada. Me sentí como una tonta. Pero al tercer día, don Julián compartió la campaña en un grupo de Facebook de comerciantes locales. Una artesana de Tonalá llamada Patricia Ruiz vio la publicación y la compartió en grupos de ceramistas. Un periodista local del periódico El Occidental encontró la historia interesante y escribió un pequeño artículo. De repente, las donaciones comenzaron a llegar. 10 pesos aquí, 50 allá, algunos cientos. Cada notificación me hacía llorar. Eran personas que no me conocían, pero creían en el proyecto. En una semana teníamos 30,000 pesos. En 2 semanas, 70,000. El artículo llamó la atención de más gente. Patricia, la ceramista que había compartido mi campaña, vino a visitarme. Valentina, esto es exactamente lo que necesitamos, dijo mirando el espacio. Los turistas van a Tlaquepaque, pero muchos pasan por esta carretera y no saben que ahí hay artesanías increíbles. Si tú creas este espacio, yo convenceré a 30 artesanos para que vendan aquí. Su entusiasmo era contagioso. Me presentó a otros creadores. Alberto, que hacía increíbles figuras de barro. Carmen, tejedora de rebozos. Miguel, tallador de madera. Todos estaban emocionados con la posibilidad de tener un espacio propio. Podemos hacer algo más que vender, propuso Carmen. Podemos dar talleres. Los turistas pagan bien por aprender artesanías tradicionales. La visión se expandía. Ya no era solo un mercado, sino un centro cultural. A los 40 días, la campaña había recaudado 185,000 pesos. Había superado la meta. Lloré de alegría y agradecimiento frente a la computadora. Con ese dinero, contratamos a Esteban formalmente y a 2 de sus amigos. En 3 meses transformamos completamente el galpón. Instalamos electricidad trifásica, construimos 8 baños impecables, creamos 40 espacios individuales para artesanos, cada uno con su mostrador de madera recuperada y buena iluminación. Pinté un enorme letrero humano. Casa de las Artesanías Guadalajara, KM42. Don Julián consiguió que el gobierno municipal nos ayudara con señalización en la carretera. Mientras trabajábamos, jamás contacté a mi familia. No les debía explicaciones. Ellos pensaban que yo había vendido el galpón por monedas y desaparecido. Mejor así. La inauguración fue el primer sábado de agosto. Invitamos a todos los que habían donado, a los artesanos, a la comunidad local. Preparamos pozole, mariachis vinieron a tocar gratis, y los artesanos exhibieron lo mejor de su trabajo. Llegaron más de 500 personas. El alcalde del municipio cercano dio un discurso. El periodista del Occidental trajo a un fotógrafo. Cuando corté el listón inaugural con unas tijeras enormes, sentí que cortaba también las cadenas de mi pasado. Patricia me abrazó llorando. Gracias por creer en nosotros, Valentina. Gracias por creer en mí, respondí. Los primeros meses fueron difíciles. El flujo de visitantes era irregular. Algunos días solo vendíamos 2 o 3 piezas. Pero poco a poco, el boca a boca comenzó a funcionar. Los turistas que visitaban Tlaquepaque empezaron a incluir la Casa de las Artesanías en su ruta. Las reseñas en Internet eran excelentes. Para diciembre, los 40 espacios estaban ocupados y había lista de espera. Los artesanos estaban vendiendo más que nunca. Los talleres de fin de semana se llenaban. Y yo, por primera vez en mi vida, sentía que tenía un propósito, una familia elegida, un hogar construido con mis propias manos sobre las ruinas que otros consideraron basura. Pero lo mejor aún estaba por venir. Capítulo 4. Luces, cámaras y verdades. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro sábado de marzo. Yo estaba en mi pequeña oficina al fondo del galpón, revisando las cuentas del mes. Los números finalmente eran buenos. La Casa de las Artesanías no solo se sostenía, sino que generaba ganancias modestas. Patricia tocó a mi puerta con expresión emocionada. Valentina, hay una mujer aquí que dice ser productora de televisión. Quiere hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Salí y encontré a una mujer de unos 40 años, elegante pero accesible,
con una cámara colgando del hombro. Soy Andrea Montes, productora de programa México Escondido que se transmite por Canal 11. Se presentó con una sonrisa. Hacemos documentales sobre proyectos sociales inspiradores. Una de mis investigadoras encontró tu historia en Internet y quedamos fascinados. ¿Podríamos hacer un reportaje sobre ti y la Casa de las Artesanías? No podía creerlo. Canal 11 era televisión cultural nacional. Yo, sí, claro, tartamudeé. Sería un honor. Durante 2 semanas, Andrea y su equipo documentaron todo. Me entrevistaron durante horas, grabaron a los artesanos trabajando, capturaron las sonrisas de los turistas, filmaron talleres. Me pidieron que contara mi historia completa. Frente a la cámara, con el corazón acelerado, narré todo: la muerte de mis padres, los años viviendo como ciudadana de segunda en casa de mi familia, la humillación en el despacho de notario, las carcajadas de mis primos cuando heredé el galpón, los meses durmiendo en una tienda de campaña, la transformación. ¿Por qué no te rendiste?, preguntó Andrea. Porque rendirme hubiera significado darles la razón, respondí. Hubiera significado aceptar que yo valía tan poco como ellos decían. Y sabía, en lo profundo, que valía mucho más. Andrea tenía lágrimas en los ojos cuando terminó la entrevista. El programa se transmitiría en mayo. Las semanas de espera fueron eternas. Finalmente, llegó el día. Andrea me llamó. El episodio se transmite hoy a las 8 de la noche. Valentina, prepárate. Creo que esto va a ser grande. Esa noche, todos nos reunimos en la Casa de las Artesanías. Don Julián trajo un televisor enorme. Los artesanos trajeron comida. Éramos como 30 personas apiñadas, viendo juntos. Cuando comenzó el programa, me tapé la cara con las manos. Era extraño verme en pantalla, escuchar mi propia voz narrando el dolor y la transformación. Pero era hermoso ver a Patricia explicando cómo el centro había cambiado su vida, a don Julián hablando con orgullo de mi tenacidad, a Esteban mostrando las fotografías del antes y después. El episodio terminó con una toma aérea del galpón convertido en un espacio vibrante, lleno de colores y vida, mientras mi voz enobdecía. A veces, las herencias más valiosas vienen disfrazadas de ruinas. Solo necesitas valor para reconstruir. Cuando terminó, todos aplaudieron. Lloré abrazada a Patricia y Lucía. Lo que no esperaba era la explosión que vendría después. El programa se viralizó en redes sociales. Clips del episodio se compartieron miles de veces. Periódicos nacionales recogieron la historia. En 3 días, mi teléfono no paraba de sonar. Solicitudes de entrevistas, ofertas de patrocinio, mensajes de apoyo de todo el país. Y entonces, 4 días después de la transmisión, recibí una llamada de un número que reconocí inmediatamente. Era mi tía Berenice. Valentina, hija. Su voz era empalagosa, completamente diferente al tono despectivo que usó conmigo durante años. Acabo de ver el programa. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que tenías potencial. La rabia me hirvió en el pecho. Disculpa, dije con voz helada. Sí, cariño. De hecho, Roberto y Mónica también quieren felicitarte. Estamos pensando que podríamos invertir en tu proyecto, expandirlo. Somos familia, después todo. Familia. Esa palabra que usaban cuando les convenía. Déjame ver si entendí bien. Tía Berenice, mi voz era puro acero. Cuando heredé el galpón, me dijiste que era basura y que desapareciera de sus vidas. Roberto se rió en mi cara. Mónica me llamó patética. Ninguno movió un dedo cuando dormí en una tienda de campaña. Pero ahora que salgo en televisión nacional y el proyecto es exitoso, ¿quieren invertir? Silencio del otro lado. Valentina, no seas resentida. No soy resentida, tía. Soy inteligente. Y la respuesta es no. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser familia cuando más los necesité. La desperdiciaron. Este éxito es mío y de la gente que creyó en mí cuando no tenía nada. Colgué, las manos temblando pero el corazón ligero. La venganza más dulce no fue negarles el acceso a mi éxito. Fue darme cuenta de que ya no los necesitaba, que nunca los había necesitado realmente. Capítulo 5. El Imperio de las Ruinas. 6 meses después de la transmisión del programa, la Casa de las Artesanías se había convertido en un fenómeno que superaba cualquier expectativa. Recibíamos más de 1000 visitantes cada fin de semana. Los autobuses turísticos comenzaron a incluirnos en sus rutas. Las reseñas en TripAdvisor nos colocaron como el número 3 en atracciones culturales de Jalisco, solo por debajo del Centro Histórico de Guadalajara
y Tlaquepaque. Habíamos expandido a 80 espacios para artesanos, y la lista de espera tenía más de 200 nombres. Los talleres estaban reservados con 3 meses de anticipación. Cada fin de semana teníamos grupos de turistas estadounidenses, canadienses, europeos y de toda la República Mexicana aprendiendo a moldear barro, tejer rebozos, tallar madera y pintar talavera. Pero el verdadero cambio había sido en las vidas de la gente. Patricia, la ceramista que me ayudó desde el principio, había pasado de vender 30 piezas al mes a más de 300. Pudo inscribir a sus 3 hijos en una escuela privada y comprar un coche nuevo. Carmen, la tejedora, había contratado a 5 mujeres de su comunidad para ayudarla con los pedidos. Miguel, el tallador, había abierto su propio taller y daba empleo a 10 jóvenes que antes no tenían oportunidades. Cada historia de éxito de los artesanos era también mi éxito. Cada familia que mejoraba su situación económica me recordaba porque había valido la pena cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento de duda. Con las ganancias y nuevas inversiones éticas de organizaciones como Nacional Financiera y varias fundaciones de apoyo a pequeños empresarios que se acercaron después del programa, compramos los terrenos adyacentes. El proyecto se expandió de manera orgánica, siempre respetando la visión original: crear un espacio digno para la cultura y el arte mexicano. Construimos un restaurante que bautizamos Sabores de Jalisco, administrado por un colectivo de 5 mujeres de las comunidades cercanas. Doña Rosa, la líder del grupo, preparaba el mejor pozole que había probado en mi vida. Su hija Fernanda hacía unas tortas ahogadas que provocaban filas de 30 personas los domingos. El menú cambiaba según la temporada y los ingredientes locales disponibles. Los comensales no solo comían delicioso, sino que escuchaban las historias detrás de cada receta, transmitidas de generación en generación. Creamos un auditorio pequeño con capacidad para 200 personas donde se presentaban danzas folclóricas los viernes por la noche. Contratamos al grupo Tradición Viva, formado por jóvenes de preparatoria que estaban rescatando bailes tradicionales. Los sábados había conciertos de música regional, mariachi, banda, son jarocho. Los domingos, lecturas de poesía y presentaciones de libros de autores locales. Instalamos un jardín de plantas nativas con senderos para caminar, diseñado por un paisajista que trabajaba con especies en peligro de extinción. Había cactáceas, agaves, bugambilias, jacarandas. En cada planta, un letrero explicaba su nombre en español y en náhuatl, sus usos medicinales y culinarios tradicionales. Las familias venían a hacer picnics bajo la sombra de los árboles. Los niños corrían por los senderos mientras sus padres descansaban en bancas de madera reciclada. La Casa de las Artesanías no era ya un mercado, era un destino cultural completo, un ecosistema donde la tradición y la modernidad convivían armónicamente, un espacio donde el pasado se honraba y el futuro se construía. Los medios de comunicación no dejaban de contactarme. Di entrevistas para el Universal, Milenio, CNN en español y hasta para el New York Times, que hizo un artículo sobre emprendimiento social en México. Cada aparición traía más visitantes, más oportunidades, más responsabilidad. Pero también trajo algo inesperado. Mi familia volvió a aparecer. Primero fue Roberto. Me envió un correo electrónico formal, como si estuviera haciendo una propuesta de negocios. Valentina, he analizado el modelo de negocio de la Casa de las Artesanías y veo un potencial de expansión significativo. Me gustaría programar una reunión para discutir oportunidades de inversión y franquicia. Como familia, deberíamos trabajar juntos en esto. Borré el correo sin responder. Luego fue Mónica quien apareció un sábado en la Casa de las Artesanías, acompañada de su esposo y sus 2 hijos. Vestía ropa casual costosa, tratando de parecer accesible. Se acercó a mí con una sonrisa ensayada mientras yo supervisaba el montaje de una nueva exhibición. Valentina, prima, qué gusto verte, dijo, intentando abrazarme. Di un paso atrás. Mónica, no esperaba verte por aquí. Bueno, toda la ciudad habla de este lugar. Tuve que venir a verlo con mis propios ojos. Miró alrededor con una expresión que no pude descifrar. Es impresionante, realmente impresionante. ¿Quién hubiera imaginado que ese galpón horrible se convertiría en esto? Yo lo imaginé, respondí con voz tranquila pero firme. Desde el primer día. Se removió incómoda. Su esposo, un hombre que nunca me había dirigido la palabra en las reuniones familiares, miraba su teléfono con desinterés. Mira, Valentina, sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien, y lo lamento,
De verdad. Era joven. Era tonta. Estaba influenciada por... Bueno, ya sabes cómo es mi madre. ¿Tu madre? Repetí. Mónica, tenías 26 años cuando me llamaste patética en el despacho de notario. Eras una adulta tomando tus propias decisiones. No culpes a tu madre por tu crueldad. Se sonrojó. Sus hijos, 2 niños de unos 8 y 10 años, jalaban su brazo pidiendo ir a ver las artesanías. Tienes razón, admitió en voz baja. Fui cruel, y no espero que me perdones. Pero, ¿podríamos empezar de nuevo? Somos familia, después de todo. Ahí estaba otra vez esa palabra. Familia. Mónica, déjame explicarte algo que he aprendido, dije, mirándola directamente a los ojos. La familia no se define por la sangre compartida, sino por el apoyo mutuo. Don Julián, que me ofreció ayuda cuando era una desconocida, es más familia para mí que tú. Patricia, que compartió mi campaña de crowdfunding sin conocerme, es más familia que Roberto. Esteban, que trabajó meses a crédito porque creyó en mi visión, es más familia que tu madre. Ustedes tuvieron la oportunidad de ser familia cuando más los necesité. Eligieron reírse de mí en lugar de tenderme la mano. Esa decisión tuvo consecuencias. Pero ahora las cosas son diferentes. Exacto. Ahora soy exitosa. Ahora salgo en televisión. Ahora tengo un negocio próspero. Y de repente quieren ser familia. ¿No ves lo conveniente que es eso? Mónica bajó la mirada. Por un momento, pensé que iba a irse, pero entonces dijo algo que no esperaba. Tienes toda la razón. Y yo envidio lo que has logrado. No el dinero ni el éxito, sino tu libertad. Tu valentía de construir algo desde cero, de no necesitar nada de nadie, de ser genuinamente feliz. Yo tengo todo lo que se supone debía querer. Un esposo rico, una casa enorme, membresías en clubes exclusivos. Pero no soy feliz, Valentina. Vivo en una jaula de oro, haciendo lo que se espera de mí, siendo quien mi madre quiere que sea. Tú eres libre, y yo nunca lo seré. Fue la primera vez que la vi como una persona real, no como mi antagonista. Una mujer atrapada en expectativas que probablemente nunca eligió. Mónica, nunca es tarde para liberarte, dije con menos dureza. Pero esa es tu batalla, no la mía. Te deseo suerte con ella. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Se fue con su familia. No volví a saber de ella durante meses. Mi tía Berenice fue la última en intentar acercarse. No vino personalmente. En lugar de eso, envió a su abogado con una propuesta de colaboración. Quería usar el nombre de la familia Ortega en el branding de la Casa de las Artesanías, a cambio de una inversión significativa que básicamente le daría control de negocio. Le dije al abogado que se fuera o llamaría a seguridad. En octubre, recibí una invitación que cambió todo nuevamente. TEDx Guadalajara quería que diera una conferencia sobre emprendimiento social y resiliencia. El tema era construyendo sobre ruinas, cómo transformar el rechazo en propósito. Nunca había hablado en público ante una audiencia tan grande. La idea me aterraba, pero Esteban me convenció. Valentina, tu historia necesita ser escuchada, no solo por empresarios o artesanos, sino por cualquier persona que alguna vez se haya sentido descartada, rechazada, invisible. Eres la prueba viviente de que el valor de una persona no lo determinan otros, sino ella misma. Pasé 3 semanas preparando mi charla. La escribí y reescribí docenas de veces. Practiqué frente a don Julián, Patricia y todo el equipo de la Casa de las Artesanías. Cada uno me dio retroalimentación. Lucía me ayudó a elegir qué ponerme. Un vestido sencillo pero elegante, color terracota, hecho por una diseñadora local que vendía en la Casa de las Artesanías. La noche del evento, cuando subí al escenario del Teatro Diana, con las luces brillando sobre mí, más de 1000 personas en la audiencia, sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Respiré hondo y pensé en esa Valentina rota que había llegado a un galpón en ruinas 18 meses atrás. Pensé en cada obstáculo superado, cada lágrima derramada, cada pequeña victoria. Buenas noches. Mi nombre es Valentina Ortega, y hace 2 años, mi familia rica me dejó un galpón en ruinas. Comencé, mi voz temblando ligeramente pero fortaleciéndose con cada palabra. Pensaron que era una burla, una forma elegante de decirme que no valía nada. Se rieron cuando firmé los papeles de herencia. Me dijeron que desapareciera de sus vidas. Y yo les tomé la palabra. El silencio en el auditorio era absoluto. La sociedad nos enseña que el éxito se hereda.
que el valor de una persona se mide en propiedades y cuentas bancarias, que si no naces en el lado correcto de la riqueza, tus oportunidades son limitadas. Mi familia me enseñó que yo no valía nada porque no me dejaron millones, pero estaban equivocados. Estaban profundamente, completamente equivocados. Continúo narrando mi historia. Las noches durmiendo en una tienda de campaña, las manos llenas de ampollas, la soledad aplastante de los primeros meses. Pero también hablé de don Julián apareciendo con su oferta de ayuda, de Esteban trabajando a crédito porque creyó en mi visión, de Patricia compartiendo mi campaña con desconocidos que se convirtieron en ángeles anónimos. El verdadero legado no se mide en lo que recibes, sino en lo que construyes con tus propias manos. Mi voz resonó por todo el teatro. No se trata del dinero que heredas, sino de las vidas que tocas. No se trata de los apellidos que cargas, sino del propósito que eliges. Mostré fotografías en la pantalla gigante. El galpón en ruinas al principio, lleno de escombros y desesperanza. Y luego, la casa de las artesanías ahora, vibrante, llena de vida, colores, esperanza. Este lugar emplea directamente a 120 personas. Indirectamente beneficia a más de 500 familias. Pero más importante que los números, es esto: le devolvimos la dignidad a los artesanos. Ya no tienen que malbaratar su trabajo con intermediarios. Ya no son invisibles. Ahora tienen un espacio donde su talento es celebrado, donde su tradición es honrada, donde su futuro es brillante. La ovación al final duró más de 3 minutos. La gente se puso de pie. Vi lágrimas en muchos rostros. Entre el público, en la quinta fila, estaban don Julián con su mejor camisa, Esteban y Lucía tomados de la mano, Patricia con un rebozo que ella misma había tejido, y al menos 30 artesanos más que habían cerrado sus puestos por una tarde para venir a apoyarme. Esa era mi verdadera familia, la que elegí y la que me eligió a mí. Después de la conferencia, mientras firmaba copias de mi libro De ruinas a tesoros, mi historia en el lobby del teatro, una fila de más de 200 personas esperaba. Cada uno compartía su propia historia de rechazo, de duda, de lucha. Una mujer joven se acercó. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, manos temblorosas sosteniendo mi libro. «Soy Camila», dijo con voz quebrada. «Tengo 24 años. Mi familia me desheredó el año pasado porque me negué a estudiar medicina como ellos querían. Siempre soñé con ser chef, con abrir mi propio restaurante de comida tradicional oaxaqueña. Pero mi padre dijo que la cocina era para sirvientas, no para mujeres de nuestra familia. Me echó de casa. Me dejó una casa vieja en Oaxaca, en un pueblo pequeño, que está cayéndose a pedazos. Cuando recibí las escrituras, lloré pensando que era su forma de burlarse de mí. Igual que tu familia se burló de ti. Le tomé las manos. ¿Y qué hiciste con esa casa? Nada. Está ahí, abandonada. Vine a escucharte esta noche porque vi tu historia en internet y no sabía si tenía sentido intentar hacer algo con ella. Tengo miedo, Valentina. Miedo de fracasar, de demostrarles que tenían razón, de terminar sola y sin nada. Camila, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. Ese miedo nunca se va completamente. Yo todavía lo siento algunos días. Pero ¿sabes qué es peor que el miedo al fracaso? El arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Tu familia te dio ruinas pensando que te estaban castigando, pero te dieron un lienzo en blanco, una oportunidad de crear algo completamente tuyo, libre de sus expectativas y su control. ¿Pero cómo empiezo? No tengo dinero, no tengo contactos. Yo tampoco los tenía. Pero tenía una historia que contar y la determinación de contarla. Y encontré gente buena en el camino que creyó en mí. Camila, si decides hacerlo, si decides convertir esa casa en tu sueño, yo te ayudaré. Te enseñaré todo lo que aprendí. Te conectaré con las personas adecuadas. No estarás sola. Nos abrazamos mientras ella sollozaba en mi hombro. Le di mi número personal y le hice prometer que me llamaría. Esa noche, acostada en mi cama, ya no dormí en el galpón. Me había construido un pequeño departamento encima de mi oficina, modesto pero mío. Reflexioné sobre el camino recorrido. 2 años atrás, era una mujer rota, rechazada, invisible. Ahora era una empresaria social, conferencista, autora, mentora. Pero lo más importante, era feliz. Genuina, profundamente feliz de una manera que el dinero nunca podría comprar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. Voy a hacerlo. Voy a convertir esa casa en el restaurante de mis sueños. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía.
Sonreí en la oscuridad. El ciclo continuaba. Yo había sido rescatada por la bondad de extraños. Ahora era mi turno de rescatar a otros. 3 meses después, en diciembre, volé a Oaxaca para ayudar a Camila con el diseño inicial de su proyecto. La casa estaba en peores condiciones que mi galpón, pero tenía potencial. Estaba en el centro de un pueblo famoso por sus textiles, cerca de Monte Albán, en una ruta turística perfecta. Trabajamos juntas durante 2 semanas. Le enseñé todo: cómo hacer un plan de negocios, cómo usar crowdfunding, cómo conectar con artesanos locales, cómo contar su historia de manera que la gente quisiera ser parte de ella. Su campaña de financiamiento fue tan exitosa como la mía. En 2 meses había recaudado suficiente para comenzar. En 6 meses, Casa Camila, Sabores de Oaxaca, abrió sus puertas. No solo era un restaurante, sino también una escuela de cocina tradicional y una tienda de ingredientes locales. Volé para la inauguración. Ver su cara de felicidad pura mientras cortaba el listón inaugural me recordó mi propia inauguración. El ciclo se completaba. Esa Navidad organizamos la celebración más grande que la Casa de las Artesanías había visto. Invitamos a más de 1000 personas de la comunidad. Regalamos juguetes a 500 niños. Servimos cena gratis para todos. Los mariachis tocaron hasta la medianoche. Montamos un escenario donde los artesanos pudieron contar sus historias de transformación. Patricia tomó el micrófono, su voz amplificada para que todos pudieran escuchar. Hace 2 años, yo vendía mis cerámicas en la carretera, bajo el sol, rogándole a los coches que se detuvieran. Ganaba 300 pesos en un buen día. Mis hijos iban a escuelas públicas donde no había ni libros suficientes. Mi esposo y yo discutíamos constantemente por el dinero. Estaba perdiendo la esperanza. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Entonces conocí a Valentina, una mujer que tenía menos que yo, que dormía en una tienda de campaña, que no tenía ni para comer bien algunos días. Pero tenía algo que yo había perdido: fe en el futuro. Ella me ofreció un espacio en este lugar cuando todavía era un galpón medio derrumbado. Le dije que estaba loca. Ella me dijo que la locura era no intentarlo. La multitud aplaudió. Patricia se limpió las lágrimas. Hoy, mis 3 hijos van a escuelas privadas. Mi hija mayor va a estudiar diseño en la universidad. Tenemos un coche nuevo. Pero más importante que eso, recuperé mi dignidad. Ya no me siento invisible. Soy una artista reconocida. Mis piezas se exportan a Estados Unidos y Canadá. Y todo porque una mujer decidió que las ruinas podían convertirse en un palacio. Uno por uno, los artesanos subieron a compartir sus historias. Carmen habló de cómo ahora empleaba a 15 mujeres de su comunidad. Miguel mostró fotografías de su nuevo taller. Alberto contó cómo sus hijos ya no tenían que dejar la escuela para trabajar. Cada testimonio era un recordatorio de por qué todo había valido la pena. Yo estaba en el centro del galpón, mirando todo a mi alrededor. Las luces de colores colgaban del techo como estrellas. Las familias reían y bailaban. Los niños corrían entre los puestos llenos de artesanías hermosas. El edificio que había resucitado de la nada ahora palpitaba con vida. Las vigas de metal que alguna vez fueron esqueletos oxidados ahora sostenían un techo sólido y hermoso, pintado con murales de artistas locales. Las paredes que tuvieron agujeros ahora exhibían arte de todos los colores del arco iris. El piso que fue tierra y escombros ahora brillaba con talavera mexicana, cada baldosa hecha a mano por artesanos de Puebla. Don Julián se acercó con 2 copas de ponche, su sonrisa arrugada pero genuina. ¿En qué piensas, mija? Preguntó. En que mi abuelo sabía exactamente lo que hacía, respondí, sintiendo una paz profunda. El galpón no era una burla, era una prueba. Era su forma de decirme: demuéstrales de que estás hecha. Me dio ruinas para que yo construyera un palacio. Me dio el rechazo de mi familia para que yo encontrara mi verdadera familia. Me dio la nada para que yo creara todo. Y vaya palacio que construiste, dijo don Julián, su voz llena de orgullo paternal. Tu abuelo estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Lo abracé fuerte. Este hombre que apareció en mi vida cuando más lo necesitaba, que me ofreció ayuda sin pedir nada a cambio, que se convirtió en el padre que perdí demasiado joven. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi prima Mónica. Lo abrí por curiosidad. Valentina, vi tu conferencia en YouTube. La he visto 5 veces. Cada vez lloro. Tienes razón en todo. Fuimos horribles contigo. Crueles, injustos, ciegos. No espero tu perdón porque no lo merezco.
Pero quería que supieras algo. Yo desearía haber tenido tu valentía. Desearía haber sido capaz de elegir mi propio camino como tú. Vivo en una cárcel de lujos, haciendo lo que se espera de mí, sin saber siquiera quién soy realmente. Tú eres libre, Valentina, y yo nunca lo seré. Te envidio, no por tu éxito, sino por tu libertad. Cuídala. Es el regalo más preciado que existe. Leí el mensaje 2 veces. No respondí inmediatamente. No por rencor, sino porque ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba que me vieran, que me reconocieran, que me pidieran perdón. Había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero éxito no es demostrarles a otros que estaban equivocados, sino construir una vida tan plena, tan significativa, tan auténticamente tuya, que su opinión deja completamente de importar. Finalmente, le respondí algo simple. Mónica, nunca es tarde para liberarte. Pero esa batalla es tuya, no mía. Te deseo suerte. 1 año después, la visión se había expandido más allá de lo que hubiera imaginado posible. Inauguramos 2 casas de las artesanías más, una en Oaxaca, en colaboración con Camila, su restaurante estaba dentro del complejo, y otra en Michoacán, en Pátzcuaro, especializada en artesanías purépechas. Cada centro empleaba a cientos de artesanos locales. Cada uno era un espacio de dignidad, oportunidad y orgullo cultural. Cada uno seguía el mismo modelo: respeto por la tradición, empoderamiento de los creadores, participación de la comunidad. Creamos una fundación, De Ruinas a Tesoros, dedicada a ayudar a otros emprendedores sociales a transformar sus propias ruinas en palacios. Ofrecíamos mentorías, microcréditos sin intereses, capacitación en negocios, conexiones con inversionistas éticos. En 2 años ayudamos a lanzar 32 proyectos en todo México, desde una cooperativa de pescadores en Veracruz hasta una escuela de artes tradicionales en Chiapas, desde un centro de medicina tradicional en Yucatán hasta una granja orgánica en Querétaro. Cada proyecto cambiaba vidas, y cada vida cambiada me recordaba por qué había elegido este camino. Mi familia rica me dejó un galpón en ruinas pensando que era basura, una forma elegante de eliminarme de sus vidas. No sabían que me estaban dando el lienzo perfecto para pintar mi obra maestra. No sabían que el rechazo se convertiría en el combustible de mi transformación. No sabían que las ruinas contenían las semillas de un imperio construido no sobre dinero, sino sobre propósito. Ahora, cuando conduzco por esa carretera hacia el kilómetro 42 y veo el letrero iluminado de la Casa de las Artesanías, no veo ruinas transformadas. Veo la prueba tangible de que el valor de una persona nunca está en lo que hereda, sino en lo que tiene coraje de construir. Veo la evidencia de que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la solidaridad. Veo la demostración de que los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Y cuando paso junto a ese letrero, siempre susurro las mismas palabras. Gracias, abuelo. Entendí el mensaje. Porque al final, mi abuelo no me dejó ruinas. Me dejó una oportunidad, una prueba, una pregunta. ¿Qué harás cuando te den nada y esperen que fracases? Mi respuesta fue clara. Construiré todo y superaré cada expectativa. Y esa, queridos amigos, es la herencia más valiosa que puedo dejar al mundo. La certeza de que dentro de cada ruina vive un palacio esperando ser descubierto. Solo necesitas valor para excavarlo, visión para diseñarlo y determinación para construirlo, ladrillo por ladrillo, con tus propias manos. Las ruinas no son el final de la historia. Son solo el comienzo del capítulo más hermoso. Y así termina otra historia de superación femenina. Suscríbete al canal y sigue nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.